Buenos días, niños. Bueno, les presento la última guía de este primer periodo del año 2021. Bueno, entonces la idea con esta última guía, que realmente es muy sencilla, aquí pongo las fechas de entrega, como la fecha en que se va a presentar el examen sobre esta guía. Es decir, esta guía no tienen que enviarla, esta guía simplemente es revisar, analizar, leer este texto, The Mystery Story, y el día 5 de abril, que regresan de sus cortas vacaciones, presentarán un quiz en línea sobre la historia y pues obviamente revisamos al tiempo los temas que estuvimos viendo. La idea es que ustedes puedan ver más en la práctica ya toda la gramática que estuvimos viendo en la guía anterior, que ustedes vean que no es simplemente el auxiliar have más el verbo en participio, no, que ustedes puedan ver específicamente cómo se usa, si comprendo estos temas, si los identifico dentro de un texto que ya tiene contenido, contexto, ¿sí? Entonces, yo les he resaltado en color amarillo el tema de pasado continuo, ¿sí? Como lo pueden ver aquí, el tema de pasado del verbo to be, cuando usamos was, cuando usamos were, para que ustedes vayan leyendo y vayan identificando el tiempo en que se está hablando, como pues obviamente la historia que está narrando este texto. Como pueden ver, estamos hablando de pasado continuo cuando usamos el verbo to be en pasado y el siguiente verbo con ing. Entonces decimos, I was walking home next to the river Thames. Yo estaba caminando a casa por el lado del río Thames. Entonces, este pasado continuo nos ayuda a decir qué estaba ocurriendo en ese momento, pero mire que ya aquí no está is o are, sino que está es el was, porque estamos hablando en pasado. Estaría were si aquí estuviese hablando de nosotros o de ellos. También van a encontrar algunos ejemplos con el verbo to be, ¿no? Que es el was o el were. En este caso se utiliza was para el sujeto I y para it, que representa una cosa, una situación. En ese caso, it was late at night, está queriendo decir que era tarde de la noche, como yo estaba cansado. Entonces recuerden que el verbo to be en pasado me habla de esas situaciones que fueron o que estaban en cierto momento. Luego van a encontrar muchos ejemplos en pasado simple. Como pueden ver acá resaltado varias palabras o letras con fucsia, ya que estamos queriendo identificar el tiempo pasado simple, que es cuando lo veo reflejado específicamente en un verbo, en una acción directamente. Entonces, por ejemplo, en este verbo lo hemos identificado en esta terminación, ya que los verbos regulares simplemente los puedo poner en pasado agregando esa ed al final, como los verbos irregulares que se cambian completamente. Aquí el verbo en presente o normal es sit, ¿cierto? Set, pero en pasado es sat. Entonces, este verbo es irregular y cambia completamente para ponerlo en pasado y decir, me senté en algunos pasos muy cerca. Como si yo también quiero hablar en pasado en forma negativa. Entonces, para negar esta acción, voy a decir que yo no sabía. Entonces, ahí ya no cambia el verbo, sino que agrego este auxiliar didn't para decir o hacer sonar este verbo en pasado y en negativo. I didn't know what to do, no sabía qué hacer. Luego van a encontrar otros ejemplos resaltados en color verde, donde van a identificar el pasado participio, que para algunos se les ha complicado un poco. Y mire, como pueden ver, si el verbo siguiente está en pasado participio, ustedes van a identificar que esa comita de al lado del sujeto está inmediatamente representando el had, ¿sí? Y que es entonces una oración en pasado participio y estoy diciendo, I'd had a long and difficult day at work. Yo había tenido un largo y difícil día en el trabajo. Como aquí no está en contracción, pero identifico
el had y el verbo en pasado participio. Y digo, the moon had moved behind a cloud. La luna se había movido detrás de una nube. O aquí en contracción también otra vez. Y vemos que hay una pequeña partícula aquí que también es muy usada, incluso toda esta oración es muy usada. I'd ever seen before. Yo nunca lo había visto antes. I'd ever seen before. Este ever es muy usado para decir pues entonces que nunca había visto eso antes. Van a encontrar entonces aquí varios ejemplos. Luego hay como 2 ejemplos nomás con el pasado del can para cuando hablamos de habilidad. Entonces, can es poder, yo puedo hacer tal cosa, I can speak English, yo puedo hablar inglés, ¿cierto? Como también lo quiero decir en pasado, entonces digo I could move, yo podía moverme, dando como el ejemplo en forma positiva, pero si lo vamos a usar en negativo, entonces voy a decir I couldn't move, yo no podía moverme. Todos estos ejemplos son sacados de aquí del mismo texto para que ustedes lo identifiquen, lo analicen, que es lo que realmente les estoy pidiendo hacer, leer el texto y analizar los tiempos que están ahí representados en las diferentes oraciones y estar listos para la evaluación tanto del contenido, ¿no? de la historia, como de las reglas gramaticales. Aquí resalté un ejemplo pequeñito, ya que aparece 2 veces el there was y el there was. Recuerden que yo para decir que hay algo, la nevera, que hay una silla, que hay, bueno, no sé, muchas cosas, digo there is, si hablo en singular, y there are cuando hay varias cosas, ¿cierto? There are 5 apples in the fridge, hay 5 manzanas en el refrigerador. Pero si yo también quiero decir que había 5 manzanas en el refrigerador, entonces voy a decir there were 5 apples in the fridge, había 5 manzanas en la nevera, porque con el were y con el are hablamos en plural. Pero en este caso el ejemplo es there was a large full moon in the sky. Había una grande y llena luna en el cielo. Es decir, de esta forma en presente hay una grande y llena luna en el cielo, como si lo quisiera decir en pasado, entonces había una muy grande y llena luna en el cielo. ¿Listo? Entonces la idea es que ustedes puedan leer el texto, buscar el vocabulario necesario y que hagan el ejercicio de ir leyendo en inglés, que ustedes ya han visto todos estos temas, pueden ir reconociendo qué es lo que quiere decir esto en inglés, busquen las palabritas que necesiten, pero no hagan copiar texto en traductor y pasarlo y llámese la historia, ¿sí? En español, pero la evaluación va a ser obviamente en inglés, entonces usted necesita saber leer la pregunta y saber responderla en inglés, ¿cierto? No en español, porque usted puede saber la respuesta en español, pero no sé cómo decir eso en inglés. Entonces, la recomendación es intentar ir leyendo en inglés. Entonces, last night, la pasada noche, I was walking on this, yo estaba caminando justo al lado del río Thames, cuando algo extraño ocurrió. Bueno, aquí se me pasó la idea. Algo extraño me ocurrió. Listo, y así van intentando leer la historia. Y nos vemos entonces el 5 de abril para el examen online por quiz, ¿vale? Felices vacaciones.